Hola, soy la maestra Paula y los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí encontrarán ideas, estrategias y recursos para trabajar con los libros de texto de quinto grado, así como temas muy útiles para apoyar el trabajo en primer grado. Este espacio está pensado para facilitar tu labor docente y enriquecer tus clases. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este camino educativo. Nos vemos en los próximos videos. Les presento el libro con el que vamos a estar trabajando durante 2 semanas y el tema es Las historias que nos unen, campo formativo, lenguajes, ejes articuladores, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, apropiación de las culturas. Las historias que nos unen. Aquí viajarás al pasado para tener información interesante sobre el lugar donde vives. Luego escribirás una reseña para compartir lo que investigaste y la integrarás en una antología que formará parte de la biblioteca escolar o de aula para que otras personas la lean. Todo ello para reconocer la importancia de las reseñas. Como puedes ver en este párrafo, vamos a aprender sobre reseñas, vamos a investigar mucho y al final todo eso que investiguemos lo vamos a integrar en una antología. Preparación, identificamos. ¿Te gusta conocer otros lugares? Te invitamos a hacer un viaje y te aseguramos que este recorrido será diferente. Necesitarás poner en el equipaje tu imaginación, interés y curiosidad, porque la travesía te transportará a otro tiempo. ¿Ya imaginaste de qué se trata? Claro, viajarás al pasado para identificar cómo era el lugar donde vives. Número 1. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza un ejercicio de memoria para recordar lo que había y hay ahora alrededor de tu comunidad o en los lugares donde has vivido. Posteriormente trabaja en la tabla de la página siguiente. Aquí pueden platicar con sus compañeros de cómo eran los lugares donde vivían ustedes, cómo era antes, cómo es ahora. A lo mejor tu lugar favorito en la comunidad era un pequeño parque con juegos, bancas, donde pasaba tiempo después de la escuela. Inciso A. Trata de identificar y comparar cómo era y cómo es ahora tu lugar favorito dentro de la comunidad. Ahora mi lugar favorito es el nuevo supermercado porque tiene una zona de juegos para niños. Inciso B. Piensa en el recorrido que hacías o haces de tu casa a la escuela. Antes tenía que caminar más de 2 horas para llegar a la escuela. Ahora la escuela está mucho más cerca. C. Visualiza el recorrido para ir al mercado, la tienda o a la mercería, el deportivo o las canchas. Antes para ir al mercado tenía que viajar 1 hora, ahora puedo ir al supermercado que está en la colonia. Ahora sí nos vamos a la tabla que se había mencionado. Esta es, ¿cómo era mi comunidad? ¿Cómo es ahora mi comunidad? ¿Por qué creo que ocurrieron los cambios? Van a hacer memoria de cómo era su comunidad antes, ahora y los cambios que ha tenido. Ese es un ejemplo de cómo puede quedar. Punto número 2. En asamblea responden las siguientes preguntas. A. ¿Por qué cambian los lugares? Los lugares cambian normalmente porque las comunidades tienen necesidades nuevas conforme van creciendo. Número 3. Es importante que identifiquen estas imágenes que se presentan a continuación. Vean muy bien cuál de estas imágenes se parece al lugar donde ustedes viven.
Punto número 4. Comenten las siguientes preguntas y anoten sus respuestas en el cuaderno. Inciso A. La puede leer algún niño. Y tenemos la respuesta. ¿Qué relación o semejanza tienen con el lugar donde viven? Las imágenes que acaban de ver. A lo mejor las viviendas en algunos pueblos o ciudades, algunas casas están modernizadas y algunas otras son más antiguas. Inciso B. ¿Qué historias sobre el origen de su comunidad, los personajes o los lugares que la conforman han escuchado o les han contado sus familias? Mis abuelos me han contado que en la plaza principal de nuestra ciudad, un héroe de la independencia dio un discurso muy importante. Aquí estaría bien que también investiguen qué otras historias hay en su comunidad de algunos personajes o lugares que la conforman. Inciso C. ¿Cómo podrían descubrir otras historias sobre la comunidad? Preguntando a familiares, especialmente a los mayores, porque saben muchas historias. Cada lugar tiene su propia historia. Cualquier comunidad, pueblo o ciudad es importante porque arropa a muchas personas y ha sido el lugar que les ha permitido vivir diferentes cosas a través del tiempo. En la ruta usual para llegar a tu escuela, en el lugar donde vives, ¿habrá ocurrido algo interesante? ¿Siempre han sido iguales las calles? ¿Qué personajes históricos habrán caminado por allí? Es importante que estas preguntas las escriban en su cuaderno y las empiecen a investigar, ya sea en su salón de clases o con sus familiares. Por ejemplo, también vienen otras preguntas, producen o elaboran algo que tenga relación con otros lugares o personas. Todas estas preguntas las pueden escribir en su cuaderno. Tal vez sus antepasados fueron parte importante para que se haya formado o transformado tu comunidad. Página 53. Número 1. En asamblea, con la ayuda de su maestra o maestro, comenten sucesos interesantes del lugar donde viven. Pueden guiarse con los siguientes temas. A. Origen o historia de cómo nació su comunidad. B. Personajes históricos que consideran importantes los integrantes de su comunidad. Inciso C. Lugares históricos que consideren importantes los integrantes de su comunidad. En la primera vamos a investigar el origen de nuestra comunidad. En la B, qué personajes históricos hay. Y en la C, qué lugares históricos hay. D, qué festividades, costumbres o tradiciones se celebran. E, ¿a qué se dedican las personas de la comunidad? F, ¿cómo ha cambiado su comunidad? Edificios, calles, canchas o lugares comunes como la plaza o el kiosco. G, ¿se hablan lenguas originarias? Todas estas preguntas las van a volver a escribir en su cuaderno y también es importante que las vayan investigando. Punto número 2. A partir de las aportaciones de los demás, de manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza en tu cuaderno el dibujo del suceso que más llamó tu atención y escribe una historia sobre él mismo. Número 3. Al finalizar, compartan su dibujo y su historia. Aquí a mí me llamó mucho la atención esta imagen. Y también sobre esta imagen escribí una historia. En mi dibujo mostré cómo la plaza tiene un kiosco viejo donde algunas veces la banda del pueblo toca música. Alrededor hay muchos árboles y bancas donde las personas mayores se sientan a platicar mientras nosotros jugamos. Puedes ver a un vendedor de globos que siempre está ahí los fines de semana. Y al fondo, la iglesia que se ve desde casi cualquier lugar de la plaza. Página 54, planificamos.
En el itinerario de viaje está planeado hacer un recorrido por los antecedentes de tu comunidad, de su gente, costumbres, comida, espacios y formas de comunicarse. Compartirás lo que descubras durante tu viaje. Recuerda, tu comunidad es importante. ¿Qué te gustaría conocer de tu comunidad? ¿Sabes por qué tiene ese nombre? ¿Qué se ha transformado a través del tiempo? ¿Qué permanece después de muchos años? ¿De qué manera una reseña permitirá compartir tu investigación? Seguramente en tu equipaje llevas muchas más preguntas para investigar. Anímate a usarlas. Número 1. A continuación, generen la ruta que seguirá su viaje para escribir y presentar la reseña que elaborarán. A. Comenten con su maestra o maestro lo que necesitan. Aquí van a ir siguiendo esta ruta para poder llegar a su reseña. Número 1. Elaborar una lista de lugares y temas de interés. Buscar fuentes de información y personas que tengan conocimiento sobre el tema. Número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vas a difundir los lugares descubiertos en el viaje. Hora de trabajar. Página 55, número 2. En equipos escriban en la siguiente tabla los temas que investigarán, la información que necesitan, dónde pueden encontrarla y cómo la organizarán. Por ejemplo, ¿qué lugar, persona o suceso queremos conocer? ¿Para qué queremos conocer ese lugar, persona o suceso? ¿Qué fuente de información, ya sea libros, revistas, periódicos, videos o personas, podemos consultar? Y por último, ¿cómo podemos organizar la información? Vayamos y volvamos. Al visitar otros lugares, conoces su historia, sus personajes, quienes pueden ser inventores, deportistas, artistas, entre otros. Tu comunidad también tiene personajes importantes, por ejemplo, mujeres y hombres que día a día producen alimentos, que llegan a la mesa de las familias o que cuidan la salud, limpieza y seguridad de los habitantes. Como puedes ver en esta página, aparte de investigar sobre los lugares o cosas importantes de tu comunidad, también puedes investigar sobre personas que tengan algún oficio o profesión y que sea interesante para que las demás personas lo conozcan. Número 1. De manera individual, pero sin olvidar a los demás, lee la reseña del libro El lenguaje de los pájaros, mito de los indios Kamayura. Antes de leer, conoce una pequeña reseña de este cuento. Narra un mito indígena que menciona el origen del canto de los pájaros, mostrando la relación entre estos animales y los seres humanos, y destaca la importancia de preservar y valorar las tradiciones orales de los pueblos indígenas. Arodi Rangel, la escritora e ilustradora brasileña Cissa Fittipaldi emprendió la tarea de crear libros para niños después de haber convivido una temporada con los indígenas de Nambiquara, uno de los pueblos originarios de su país. Convencida de que las mentes infantiles son más abiertas al mensaje que ella busca comunicar, el valor incalculable de las tradiciones de las comunidades indígenas. Este título recoge un mito de los Kamayura que explica cómo fue que las aves aprendieron a cantar, y así expresar sus vínculos con los seres humanos. Se trata de una ventana a la cosmovisión de otros pueblos que, al igual que los originarios de nuestro país, han sido marginados por mucho tiempo de las narrativas culturales hegemónicas. S.F. Punto número 2. Relee la reseña del lenguaje de los pájaros y responde las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cómo está organizada la información? Inciso B. ¿En qué orden se presentan los datos o hechos? Primero, segundo, finalmente, en 3 partes.
inicio, desarrollo y final. Inciso C. ¿En cuál tiempo verbal se narra? Inciso D. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? Inciso E. ¿Se incluyen opiniones propias? Aquí podemos tener dos respuestas. No, este libro describe las cosas, así que no incluye opiniones, sino hechos. O sí, al final del párrafo cuando dice que los pueblos indígenas han sido marginados. Para conocer un poquito más sobre las reseñas, así como los tiempos verbales, investiga en el libro de nuestros saberes un poquito más. Aquí te dejo la página donde encontrarás todo sobre la reseña. Página 26 y página 27. Página 58. Aunque es posible tener datos sobre un lugar en libros, revistas y videos, muchas veces los habitantes brindan orientación sobre lugares de interés o eventos no registrados. En este caso, las personas de la comunidad y tu familia también pueden darte información sobre los cambios ocurridos a través del tiempo en tu comunidad. Para recabarla, puedes utilizar la entrevista. ¿Estás listo? Manos a la obra. Inicia este viaje para conocer el lugar al que perteneces. Número 1. De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, investiga qué es y cómo se realiza una entrevista. Para ello, investiga en tu biblioteca escolar, biblioteca de aula o en la pública, o pide ayuda a algún adulto para buscar información. Una entrevista es una charla en la que una persona hace preguntas para tener información de otra persona. Para hacer una entrevista, primero debemos pensar en las preguntas sobre lo que queremos saber, luego encontramos a alguien que pueda responder esas preguntas y finalmente hablamos con esa persona, escribiendo o grabando sus respuestas para no olvidarlas. Punto número 2. Escribe en tu cuaderno un guión de las preguntas que harás a la persona que entrevistarás en tu comunidad, con el fin de seguir un orden para tener la información deseada. Considera el tiempo de la entrevista y cómo registrarás las respuestas. Aquí tienes un ejemplo de algunas preguntas que puedes utilizar. ¿Cuántos años tiene viviendo en esta comunidad? ¿Cómo era este lugar cuando usted era niño o niña? ¿Cómo se transportaba la gente antes? ¿Qué diferencias ve en las viviendas de antes y las de ahora? Te puedes guiar con estas preguntas. También es importante que pienses en una entrevista no mayor a 30 minutos y la respuesta la registraremos en nuestras libretas. En asamblea y con el apoyo de su maestra o maestro, revisen los guiones y determinen si las preguntas les ayudarán a encontrar la información que buscan. Es importante que se junten en grupo y cada uno lea en voz alta las preguntas de su guión, escuchen atentamente, consideren el tiempo que tienen para la entrevista. Es momento de realizar su entrevista. Punto número 4. Platiquen sobre los hallazgos descubiertos. Recuerden cotejar la información y revisar si falta algún dato que no se consideró al inicio. Para eso es importante que piensen sobre las siguientes ideas. A. ¿Cómo se sintieron al investigar? B. ¿Qué ha llamado su atención de la información que tuvieron? C. ¿Cuáles de las transformaciones que se han dado en la comunidad en cuanto a costumbres, formas de comunicación, alimentos, entre otros, han resultado benéficas? D. ¿Cómo se sienten al formar parte de ese lugar?
Inciso E. ¿Qué aporta su comunidad a otras poblaciones? Recuerda que todo esto formará parte de las conclusiones de su reseña. Ahora es momento de escribirlas. Punto número 5. De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, ordena las ideas durante la investigación. A. Completa la siguiente tabla, te servirá como apoyo para la organización y primer borrador de la reseña. Inicio, desarrollo y conclusión. El inicio da a conocer las cosas elegidas por la comunidad, origen o historia sobre cómo nació la comunidad, personajes históricos, lugares, festividades, a qué se dedican las personas, cómo ha cambiado la comunidad y si hablan alguna lengua originaria. En el desarrollo presenta de manera breve los hechos investigados y en la conclusión ofrece opiniones sobre los hechos ocurridos y emplea algunos de los siguientes términos. En mi opinión, pienso que, de acuerdo con, desde mi punto de vista o considero que. Número D. Utiliza un lenguaje claro y emplea los tiempos verbales. Inciso E. Utiliza la puntuación. Número 7. Después de la revisión, devuelvan sus trabajos a su autor. Inciso A. De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, revisa las sugerencias que te hizo tu compañera o compañero y tu maestra o maestro. Inciso B. Al finalizar, realiza lo que sea necesario para tener una versión final de tu reseña. Es importante que tomen en cuenta las recomendaciones que les hagan sus compañeros o su maestro. Número 8. Una vez concluida en lluvia de ideas, determinen cómo harán su antología, la portada, qué tendrá, el título y la presentación. Por último, decoren la portada con elementos propios de su región, como semillas, hojas de plantas o árboles. Difundamos. A organizar la presentación de las reseñas. Número 1. En asamblea aporten ideas sobre cómo les gustaría hacer la presentación de sus reseñas ante la comunidad escolar u otros integrantes de la comunidad. A. Establezcan una fecha y horario. B. Elaboren un buzón de sugerencias para conocer la opinión de los asistentes. Punto número 2. Con ayuda de su maestra o maestro, donen sus reseñas a biblioteca escolar si es posible. Presenten su trabajo en un evento cívico o en una plática de la escuela. Inciso A. Previo a la presentación, elaboren un buzón de sugerencias para conocer la opinión de los asistentes. Inciso B. De manera breve, hagan un comentario de lo que más llamó su atención o mencionen algún otro tema de interés generado durante la presentación. Punto número 1. Después de la presentación se pueden reunir para ver qué fue lo que sintieron sobre los trabajos presentados. Inciso A. Revisen lo registrado en el buzón de sugerencias. Inciso B. Comenten sobre la sensación que les causó saber más del lugar en donde viven. Punto número 2. Elaboren una frase sobre las emociones que sintieron al conocer más de su comunidad. Y por último, de manera individual, sin olvidar a la comunidad, escribe una frase que crearon en equipos. Un ejemplo, descubrir las raíces de nuestra comunidad nos ha llenado de orgullo y nos ha unido más como amigos y vecinos. Recuerden que esta frase la van a escribir entre el grupo que formaron o se lo hicieron individual.
Avanzamos. El trabajo desarrollado durante estas páginas te ha permitido comprobar que en tu entorno es el resultado del legado de generaciones anteriores. A tu alrededor hay lugares y personajes con quienes más te relacionas e historias que los unen como parte de su identidad personal. Número 1. De forma individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, y con ayuda de las siguientes preguntas, piensa un poquito. A. ¿Por qué es importante conocer la historia de tu comunidad? Aquí tenemos una respuesta porque te permite comprender cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo ha influido en tu identidad y cultura. Inciso B. Y tenemos una posible respuesta. Inciso C. Inciso D. Punto número 2. Por último, registren en sus cuadernos los acuerdos a los que llegaron en comunidad sobre la importancia de escribir reseñas y conocer más sobre el lugar donde viven. Y así concluimos la presentación de este proyecto diseñado especialmente para nuestros estudiantes de quinto grado. Espero que les haya sido de gran utilidad, y que puedan adaptarlo y aplicarlo en su aula de forma creativa y significativa. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, dejarme un comentario con tus ideas o dudas, y por supuesto, suscribirte al canal Maestra Paula, donde encontrarás más materiales, estrategias y recursos para trabajar con los libros de texto y fortalecer el aprendizaje de tus alumnos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima presentación.